Buenos días a todos. Entonces, el nuevo seminario, el programa de fisiología, el ciclo de charlas 2020, que son en forma online. Hoy tenemos como invitado al doctor Pablo Barraza, que es profesor asociado al Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. También es investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile. Es el encargado del Laboratorio de Neurociencia, Cognición y Educación del CIAE en la Universidad de Chile. Hoy el doctor Pablo Barraza nos dará el seminario titulado Neuromitos acerca del aprendizaje y sus efectos en educación. Pablo, por favor. Ok, bueno, primero, muchas gracias por la invitación, a Manuel, a Zuli. Zuli me comentó que podía ser interesante que tocáramos este tema, que yo en general lo presento para personas que trabajan en el contexto, digamos, de escuelas, ¿no? Pero esto también, curiosamente, aplica a las universidades, como voy a presentar más adelante. Bueno, efectivamente se titula Neuromitos acerca del aprendizaje y su efecto en educación. Y primero un poquito de contexto. Todos cuando entramos al internet y buscamos conceptos asociados a educación y neurociencias, por ejemplo, nos aparecen cosas como este tipo. Por ejemplo, enséñale a los dos lados de la mente, o las 10 estrategias basadas en el cerebro para aprender, o estos libros como Neuroenseñar, o Hackea tu cerebro, trucos para aprender más rápido, o estos neuroaprendizajes, las 10 claves para favorecer el aprendizaje. En general yo me he dado cuenta que les gusta mucho el número 10, siempre dicen 10 cosas, 10 claves para algo, 10 claves para esto, y siempre es basado en el cerebro. Y resulta que este prefijo neuro es súper atractivo, entonces aparece esto asociado con aprender o con enseñar, y las personas por lo general tienden a pinchar estos links y a bajar su reflexión crítica y simplemente asumir de que lo que se está diciendo es cierto y es científico. En el caso de la educación, ha empezado en este último tiempo a mirar con buenos ojos hacia las neurociencias cognitivas, tratando de encontrar ahí en esta otra multidisciplina, que son las neurociencias cognitivas, respuestas a sus viejas preguntas. Cómo enseñar, cómo hacer que aprendan más y mejor, etc. Pero aquí es donde yo digo que hay que tener cuidado, hay que poner una alerta, porque estas son dos disciplinas muy, muy distintas, que ni siquiera se alcanzan a tocar entre sí, como áreas de trabajo. Por ejemplo, el concepto mismo de aprendizaje. Si uno pregunta a las neurociencias qué es aprender, en general va a encontrar respuestas del tipo potenciación sináptica a largo plazo, cosas por el estilo. En cambio, si uno pregunta por aprendizaje en educación, van a aparecer teorías psicológicas como las teorías constructivistas de Piaget y otras. Entonces, el mismo concepto puede ser entendido de maneras muy, muy distintas de estas dos disciplinas. Por lo tanto, en general, lo que se propone es que se tenga que crear un puente entre estas dos disciplinas, o una especie de traductor que pueda conversar, digamos, con estas dos disciplinas y hacer correctas transiciones de conocimiento de un lugar a otro. Ahora, ¿por qué es interesante hablar de esta relación neurociencia y educación y los neuromitos del aprendizaje? Porque hay demasiado interés, tanto en los colegios como en las universidades, por este tema, y hay que tomarlo de debido resguardo, porque si no se vuelve campo fértil para comerciantes o pseudocientíficos que lo que peor hacen es desinformar y malinformar a los docentes. Y aquí yo solo les pongo un ejemplo. Hace un tiempo atrás se intentó ofrecer un curso que se titulaba Neurociencia y Educación, y que en sus contenidos que estaban presentes en internet mezclaban más bien ciencia con psicología popular, pseudociencia. Estaba dirigido a profesores a un precio aproximado de 10 UF por docente. Y yo les hago el cálculo más o menos, si asisten 80 personas en ese tiempo, esa persona que iba a presentar este curso pseudocientífico se iba a llevar para su casa 20.800.000 pesos así limpio. Por lo tanto, este es un tema súper, súper importante de considerar. El tema este de los neuromitos es antiguo, pero lo reflotó en 2002 la OSD,
dada la preocupación que tenía por la interpretación errónea que la comunidad no especializada tenía acerca de estos neurocientíficos. Y ahí vuelve a aparecer el concepto de neuromito como, definido como un error de interpretación generado por un mal entendimiento, una mala lectura o una mala cita, de hecho científicamente establecido. Bueno, y neuromito, la lista es larga y hay de muchos sabores. Yo traje aquí algunos nomás. Por ejemplo, que la música de Mozart hace a los niños más inteligentes. Por ejemplo, ese es un clásico mito, porque los estudios muestran que eso no es así, que no tiene ningún efecto. O estas ideas, por ejemplo, de hacer ejercicios de coordinación para ayudar a que los hemisferios funcionen integrados. Ese es un programa que se llama Brain Gym, o gimnasia cerebral. Este es un programa súper exótico, que propone que los niños en la escuela, por ejemplo, toquen el codo con la rodilla y hagan movimientos de coordinación de tal manera que sus hemisferios se coordinen mejor, lo cual es absurdo desde el punto de vista, ¿cierto?, de la biología, porque los cerebros ya están conectados, no necesitan nada especial para que eso ocurra. Pero bueno, eso ustedes lo saben mejor que yo, o sea, no necesito ahondar en eso. O estas ideas también bien extrañas de que existen estudiantes que pueden ser catalogados como cerebro izquierdo o cerebro derecho. También eso es muy raro. Seguramente deriva de una mala interpretación de los estudios de Sperry de lateralidad cerebral. Pero ha llegado al punto de plantearse como una posibilidad como un estilo de aprendizaje, como que hay gente que es más hemisferio izquierdo para aprender y otra que es más hemisferio derecho, lo cual de nuevo es absurdo. O estas ideas que ya son más recientes, la idea de que está científicamente comprobado que la inteligencia emocional explica el 80% de éxito en la vida y de rendimiento académico. Eso no es cierto, de hecho no hay ningún estudio que haya hecho eso. Además, ¿cómo saber qué es el éxito en la vida y cómo se calcula eso? En fin. Pero en donde me voy a centrar hoy día en esta presentación tiene que ver con este neuromito, que es el neuromito de adaptar la clase al estilo de aprendizaje del estudiante para mejorar su rendimiento. Me voy a centrar en este, básicamente porque es un neuromito súper transversal, que cruza desde la escuela hasta las universidades. Ahora, ¿qué se entiende por estilo de aprendizaje? El término estilo de aprendizaje refiere a la idea de que distintas personas aprenden de diferentes maneras. Eso en general. O sea, ustedes se meten a buscar la definición, van a encontrar otras definiciones, pero en general apunta a esto. Estoy viendo que están apareciendo chat. ¿Tengo que revisarlos o simplemente sigo adelante? Sigo adelante nomás, Manuel, ¿cierto? Puede ser que comparta la pantalla para ver la... Tú tienes una presentación, ¿no? ¿Cómo? Tienes una presentación, ¿sí? ¿Perdón? Tienes una presentación, estás presentando un PowerPoint. Sí, pero no se está viendo mi presentación. No, por eso mismo. Ya. ¿Quieras compartir pantalla? ¿Se ve o no se ve? Se ve Yo la veo. Presentación perfecto, ¿sí? Yo la veo. ¿Sí? Sí. Okay. Perfecto. Okay. Entonces, problema de otro orden, ¿cierto? Sí, ahí se ve, ahí se ve. ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Y ahora? ¿Se ve? Ahora sí. ¿Se ve? Ahí está. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿vale? Okay. Ahí voy. Entonces, quedemos en los estilos de aprendizaje, que más o menos refiere a la idea de que diferentes personas aprenden de diferentes maneras. La forma de evaluar los estilos de aprendizaje, para los que les gusta la psicometría, les diré que es bastante laxa. Es decir, se hacen preguntas como las que ustedes ven ahí. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes actividades disfrutas más? Escuchar música, ver películas, bailar con buena música, no sé. Imagínate que yo hoy día elijo ver películas. Bueno, si sigo contestando así, probablemente aparezca que yo tengo un estilo visual de aprendizaje. Es bastante laxa la manera de evaluar los estilos de aprendizaje. Y en general son encuestas de opinión. Bueno, con respecto a modelos de estilo de aprendizaje, en este texto, que lo resume, se presentan más de 70 sistemas distintos de clasificación. Esto es sorprendente, porque en el fondo lo que nos está mostrando es que básicamente las personas que les gusta este tema del estilo de aprendizaje no se están poniendo de acuerdo porque cada quien hace su propio sistema. Ahora, ¿cuáles son los más populares? Y aquí ustedes van a ver que son bastante exóticos. Por ejemplo, hay uno que se llama modelo de cuadrantes cerebrales, de Ned Herman, que plantea que existen aprendices cortical izquierdo, cortical derecho, límbico izquierdo y límbico derecho.
Yo los invito, si alguien quiere hacer algún comentario breve o pregunta, por favor, lo puede hacer. Aun cuando las preguntas puedan quedar para el final, si alguien tiene algo urgente que comentar o decir, por favor, adelante. Otro modelo, por ejemplo, el modelo de Felder y Silverman, que habla de aprendices sensitivos, intuitivos, visuales, verbales, etc. Está el modelo de Kolb, que habla de teóricos, pragmáticos, reflexivos, activos. Y el modelo BAC, visual, auditivo, kinestésico, es el más popular. Este modelo de estilo de aprendizaje deriva de algo que no sé si ustedes han escuchado hablar de la programación neurolingüística. Bueno, la programación neurolingüística es una teoría psicológica que ya tiene sus años y que está bastante desacreditada por la comunidad de psicólogos. Sin embargo, este es el modelo más popular en estilo de aprendizaje, el modelo BAC, visual, auditivo, kinestésico. Perdón. Ahora, antes de avanzar, con respecto al modelo BAC y la programación neurolingüística, decirles que está súper desacreditado. Por ejemplo, esta es una revisión del 2010 de 35 años de investigación en programación neurolingüística, o PNL, y el resultado fue re interesante. Se revisaron 315 artículos, pero solo 33 eran estudios empíricos, y de estos, 27 estudios no apoyan los principios de la programación neurolingüística. O sea, realmente es más bien como una propuesta decorado pseudocientífico, como dice el título del artículo, más que un modelo basado en evidencia. Pero bueno, hablemos un poquito de la popularidad de los estilos de aprendizaje en educación. En Chile nosotros tenemos dos decretos, el decreto 170 y el decreto 83, en donde se habla explícitamente de estilos de aprendizaje. Esto nos muestra entonces que esta idea extraña de estilos de aprendizaje está formalizada como política pública en la educación chilena. Y esto uno podría pensar, bueno, son decretos, pero en realidad esto no tiene ningún impacto en la educación concreta y real del día a día. Y no es así. Por ejemplo, este es un extracto de un documento de una escuela en donde se explicita lo siguiente. Dice, evaluar estilos de aprendizaje de todos los cursos con estudiantes integrados al inicio del año escolar. Y este instrumento tiene que aplicarse y debe ser anexado al expediente de cada alumno. O sea, se genera una cadena de procesos y además de estigmatización. O sea, si tú en el test, en esta encuesta que hacen a los estudiantes, apareciste de un tipo de estilo de aprendizaje, bueno, eso va a quedar anexado en tu expediente. Esto que yo les presento como impacto en la educación escolar, curiosamente también tiene su alcance en las universidades. Por ejemplo, este es un artículo que se publicó en la revista Educación Médica del año 2018, que se titula Análisis de estilos de aprendizaje en alumnos de medicina de la Universidad de Chile, en donde lo que se hizo fue evaluar el estilo de aprendizaje de los estudiantes de medicina de la Universidad de Chile y se presentan los resultados. O sea, para que vean el impacto hasta dónde esto puede llegar. Yo escribí una carta de vuelta a la revista advirtiendo justamente de este problema de los estilos de aprendizaje, de que es un neuromito. Así que estoy siempre bien activo, tratando de ayudar, digamos, con la idea de no seguir dándole con esta idea del estilo de aprendizaje. Pero para que vean, no solamente de las escuelas, sino que también aplica a las universidades. Bueno, ¿cuál es el supuesto más popular? El supuesto popular es que adaptar la clase al estilo de aprendizaje del estudiante mejora su rendimiento. ¿Ya? Seguramente los que han ido en la universidad a cursos, por ejemplo, para docencia universitaria, a lo mejor en algún momento le han hablado de esto, de los estilos de aprendizaje y de que tienen que adaptar su clase a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Es una idea súper popular. De hecho, hay encuestas mundiales, por ejemplo, Reino Unido, Holanda, Turquía, Grecia, China, y en Chile yo también hice algunas encuestas similares, y otros colegas también han hecho en Chile, y ustedes pueden ver ahí que a la pregunta de si acaso están de acuerdo con que adaptar la clase al estilo de aprendizaje del estudiante mejora su rendimiento, el 93% en Reino Unido dice que sí, en Holanda ustedes ven los porcentajes, en Chile yo encontré que era cerca de un 90%. O sea que la adherencia a esta creencia es muy alta.
Pero, ¿es posible testear empíricamente esta afirmación de que adaptar la clase al estilo de aprendizaje de los estudiantes mejora su rendimiento? Sí, y es bien sencillo. Es bastante sencillo, diría yo. Por ejemplo, uno toma un grupo de estudiantes y evalúa su estilo de aprendizaje como uno quiera, con el test que uno quiera. Ahora, para el juego de esta presentación, supongamos que encontramos aprendices visuales y auditivos. Una vez hecho eso, mezclamos los estudiantes auditivos y visuales en dos grupos con la misma proporción de estudiantes auditivos y visuales, entre comillas. Supongamos un grupo A y un grupo B, ¿ok? Luego el grupo A recibirá clases en modalidad visual y el grupo B en modalidad auditiva. Al final de esa sesión se evalúa el aprendizaje de ambos grupos. Y finalmente, si el adaptar la clase al estilo de aprendizaje de los estudiantes tiene efecto, entonces lo que se espera es que el grupo A, por ejemplo, que en el grupo A los estudiantes visuales tengan mejores resultados que los auditivos y viceversa en el grupo B. ¿Me explico? Cualquier duda ustedes me van diciendo. Bueno, este modelo, muy sencillo de investigación, se ha realizado N veces. Aquí les traigo algunas piezas de evidencia. Por ejemplo, en este artículo se comparan aprendices verbales y visuales, con esta modalidad, ¿cierto?, encontrando la interacción. O en este otro se comparan aprendices sensitivos e intuitivos, y en este se comparan aprendices auditivos y visuales. El resultado en todos estos artículos es siempre el mismo. No se encuentra la interacción entre estilo de aprendizaje y modo de enseñanza. O sea, no porque yo enseñe en modalidad visual, le va a ir mejor a los aprendices visuales. No pasa eso. Y si esta pieza de evidencia les parece poco, bueno, hay revisiones que muestran que hace más de 50 años se viene haciendo este tipo de investigación, y estas investigaciones son, en general, súper consistentes en mostrar que no hay soporte empírico que sustente la práctica de adaptar las clases al estilo de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, esta es la pregunta. ¿Por qué no tiene efecto? Bueno, hay N razones. Yo aquí voy a nombrar 5 que se me ocurren. Pueden haber más. Pero partamos por esta. Porque los estilos de aprendizaje son únicamente opiniones subjetivas respecto de lo que yo creo que me ayudará a aprender o a recordar. Por ejemplo, acá en el año 2017 se hizo un estudio en donde se comparaban los estilos de aprendizaje, los juicios de aprendizaje y el rendimiento en una tarea de memoria. ¿Vale? El estilo de aprendizaje ya se lo había comentado, pero no le he hablado de juicios de aprendizaje. El juicio de aprendizaje es algo muy sencillo. Por ejemplo, si yo les digo, mira, voy a hacerle una tarea de memoria, les digo a ustedes, y tienes para memorizar palabras o imágenes. ¿Qué prefieres tú? Ya, supongamos que se lo pregunté a Zuli, y Zuli me dice las imágenes. Ok. Lo que ella acaba de hacer en este ejemplo es un juicio de aprendizaje. Ella cree que entonces que le va a ir mejor memorizando imágenes que palabras, por eso elige imágenes. O sea, eso es un juicio de aprendizaje. ¿Okay? Bueno, ya les comenté esto, ¿cierto? Que se había evaluado en un grupo de personas el estilo de aprendizaje, el juicio de aprendizaje y rendimiento en una tarea de memoria, palabras o imágenes. Y los resultados fueron bien interesantes. Por ejemplo, primero se encontró una correlación entre estilo de aprendizaje y el juicio de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes puntuaron como aprendices visuales, por ejemplo, elegían preferentemente memorizar imágenes, y mientras que los verbales elegían palabras. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Pero en cuanto al rendimiento de la tarea de memoria, no se encontró ninguna asociación entre el rendimiento de la tarea de memoria y el estilo de aprendizaje, ni tampoco con el juicio de aprendizaje. O sea, más allá de que yo era visual y elegí imágenes, no me va mejor la tarea de memoria memorizando imágenes que palabras. De hecho, les va igual. ¿Ok? Un segundo punto de por qué no sirve adaptar la clase al estilo de aprendizaje de los estudiantes es porque el diseño de clase debe considerar el tipo de contenido, la complejidad del mismo y el conocimiento previo de los estudiantes. O sea, otras cosas que son mucho más interesantes antes de estar evaluando las creencias de los estudiantes con respecto a su aprendizaje. Por ejemplo, caso sencillo, aprender a andar en bicicleta, ¿cierto? Para enseñarle a un niño a andar en bicicleta o a una niña a andar en bicicleta, nosotros tenemos que considerar, ¿cierto?, el tipo de aprendizaje. Ya, este es un aprendizaje motor. Entonces, nosotros nos adaptamos a ese aprendizaje. Bueno, lo vamos a afirmar, le vamos a poner rueditas, luego lo vamos a soltar, etc. Y si vemos que ya está aprendiendo, podemos darle más confianza, ya lo vamos soltando, no lo afirmamos tanto. Ahora, con respecto a la cosa más académica,
hay estudios bien interesantes que hablan de un efecto que se llama el efecto inverso del expertise. Esto a propósito de la importancia de considerar el conocimiento previo de los estudiantes. Este efecto habla de lo siguiente, dice, en una sala de clase tú puedes tener estudiantes que tienen distinto nivel de conocimiento de la materia que tú estás exponiendo. ¿Ok? Algunos van a tener más conocimiento y otros van a ser realmente nulos, o sea, tienen cero conocimiento. ¿Ya? Entonces, en ese caso lo que hay que hacer es considerar el nivel de expertise de cada estudiante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los estudiantes más que tienen conocimientos previos, si tú les empiezas a enseñar todo desde cero a una persona que ya sabe hacer algo más o menos, lo único que vas a conseguir, como se puede ver en el gráfico de acá, es que se empieza a solapar el conocimiento que ya tiene la persona con el conocimiento nuevo que tú le estás dando. Por lo tanto, lo que se genera es una sobrecarga cognitiva y una disminución del rendimiento de un estudiante que ya tenía ciertos conocimientos del tema. Y esto es muy distinto a la estrategia para los novatos, o sea, para gente que en realidad no tiene conocimientos previos de un tema. Cuando tú le empiezas a instruir y le das información, eso sí lo beneficia, reduce su carga cognitiva y mejora su rendimiento. Por lo tanto, ojo con esto. La misma clase no puede ser dada a todos los estudiantes por igual. Primero hay que considerar el nivel de expertise. Y no el tema del estilo de aprendizaje, eso da lo mismo. ¿Por qué? Porque ni siquiera existen, o sea, no tiene efecto. Pero esto sí es más interesante. 3. Bueno, porque el aprendizaje no deriva de una sola habilidad perceptual o de un cierto tipo de memoria sensorial. Manuel, lo que tú decías, dice que se va a cortar en 10 minutos. ¿Qué hacemos? Continuamos, en 5 minutos yo lo paro y vuelven a pinchar el mismo link que les envié, por favor. Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Continúo nomás? ¿Sí? ¿Continúo? Ok, bueno, como decía, punto 3, porque el aprendizaje no deriva de una sola habilidad perceptual o de un cierto tipo de memoria sensorial. Y un ejemplo bien interesante que a mí me gusta presentar es este estudio antiguo del año 73 acerca de, comparan a jugadores de ajedrez. Y lo que hacen en esta tarea es bien interesante, se las presento a continuación. Toman un grupo de ajedrecistas novatos y ajedrecistas expertos, y se les presenta en la pantalla de un computador esta imagen, que es un tablero de ajedrez con piezas en posiciones tradicionales del juego del ajedrez. Se les presenta por un par de segundos y se retira de la pantalla, y lo que se les pide es que luego ellos en un tablero reproduzcan las mismas posiciones que acaban de ver durante esos pocos segundos en pantalla. ¿Ok? Bueno, el resultado de este estudio fue el siguiente. Como ustedes pueden ver acá, los ajedrecistas expertos casi que reproducen la totalidad de las piezas propuestas en el ajedrez. En cambio, los novatos no alcanzan ni a reproducir 5 piezas correctamente. Si nos quedamos solo con este resultado, uno podría pensar y sospechar que los ajedrecistas expertos tienen mucha mejor memoria visual, etcétera, o a lo mejor tienen un estilo de aprendizaje visual que es mucho mejor que el del novato, por eso es que memorizan mejor. Pero los investigadores de este estudio y las investigadoras de este estudio fueron mucho más hábiles, hicieron otra condición, que es la siguiente. Pusieron el mismo tablero de ajedrez con las mismas piezas, pero en posiciones random. O sea, las posiciones que no son posiciones típicas del ajedrez. Cualquier lugar, las mismas piezas en cualquier lugar. Y les pidieron exactamente lo mismo a estos dos grupos. Reproduzca el tablero después de la presentación de esta imagen. Y el resultado, miren cuál fue. Tanto ajedrecistas expertos como novatos no alcanzaron a reproducir ni 5 piezas de este tablero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta ventaja que tenían los ajedrecistas expertos en esta condición y qué pasó acá que la perdieron? Bueno, lo que nos demuestra esto es que los ajedrecistas expertos no tienen mejor memoria visual que un novato, ni tienen un estilo de aprendizaje visual más desarrollado que un novato. En realidad lo que ocurre es que las horas de maestría en el ajedrez le han dado, ¿cierto?, a los ajedrecistas expertos la capacidad de entender un patrón con significado. Cuando ese patrón con significado se rompe, yo muestro mis reales habilidades de memoria, que en el fondo son iguales a cualquier otra persona. Lo que me muestra esta diferencia aquí es simplemente que este que está acá ya tiene integrado un patrón con sentido del tablero y sus piezas.
Ojo que eso es harto más interesante que estar situando el aprendizaje en alguna modalidad sensorial particular. Cuarto, porque la consolidación de aprendizaje se vincula, entre otras cosas, con la práctica deliberada, con la curiosidad, el error y la incertidumbre. Mucho más allá, esto es mucho más complejo y más interesante que pensar en estilos de aprendizaje. Por ejemplo, esta idea de la práctica deliberada se puede expresar mucho mejor con una persona que está aprendiendo a tocar piano. Cuando la persona está aprendiendo a tocar piano y ejecuta un mal movimiento en el piano, la profesora que está acá, ¿cierto?, va a detener la práctica, no va a seguir adelante con la lección hasta que el aprendiz, en este caso, haga bien el movimiento del acorde en el piano. Es decir, descubro el error, reitero, practico, 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 y no avanzo en la lección, practico, hasta que resulte bien ese acorde. Una vez que resulta bien ese acorde, puedo avanzar. Lo que está ocurriendo ahí es una práctica deliberada, es decir, repito, conscientemente, ¿ya? Me estoy concentrado, enfocado y consciente en repetir esto para que me resulte bien. No hay magia ni secreto en el tema del aprendizaje. Hay que practicar y conscientemente. Por otro lado está el tema de la curiosidad, el error y la incertidumbre. Hay estudios bien interesantes que muestran cómo se consolida mucho mejor la memoria de ciertos contenidos cuando yo estoy en un estado justamente de curiosidad y además cuando me he equivocado. Por ejemplo, les voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Saben ustedes cuál es el instrumento musical que fue creado para emular la voz humana? ¿Alguien levanta la mano, por favor? Que abra su micrófono y responda. Repito la pregunta. ¿Cuál es el instrumento musical que fue creado para emular la voz humana? ¿Alguien? No escucho nada. Están tímidos. Ah. A ver el chat. El Dice, cello. el cello, ya. Por ahí alguien dice el violín. O no sé, dicen. Bueno. Antes de darle la respuesta, ¿cuán curiosos están de saber la respuesta? Si quieren pueden escribirlo en el chat. Muy curioso. Muy curioso, vale. Ok, mucho, bastante, muy curioso. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuán seguros están de la respuesta que ustedes dieron? Estoy mirando el chat a todo esto, así que pueden escribir ahí. ¿Cuán seguros están de la respuesta que dieron? Poco seguro, ya, más o menos seguro, ok. Bueno, ahora les doy la respuesta. El instrumento que fue creado para emular la voz humana es el violín. Ahora, ¿qué tiene interesante este ejercicio? Es que, dado que ustedes estaban muy curiosos por saber la respuesta, y probablemente se equivocaron en su respuesta, o sea, hay un componente de error, el hecho de que yo les cuente ahora de que el instrumento que fue creado para emular la voz humana es el violín, estoy seguro que ya ha quedado así encarnado en su memoria, y si nos volvemos a juntar en diciembre y les hago esta pregunta, seguro que no se van a haber olvidado de la respuesta. A eso me refiero con la importancia de la curiosidad para el aprendizaje. Voy a avanzar. Ahí está. Quinto. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Diga. Tú estás manejando el concepto ahí de aprendizaje visual o auditivo, pero ¿qué pasa con cómo se puede evaluar o considerar el nivel de atención de la persona? Porque yo creo que a todos nos pasa que de repente, por ejemplo, leemos algo y nos damos cuenta que no hemos estado atentos y tenemos que leer de nuevo el párrafo. O bien incluso escuchando, uno repite una grabación, por ejemplo, para cuando se ha dado cuenta que no ha estado atento para captar el contenido. Claro, la atención es importante y está más asociada justamente con la práctica deliberada, o sea, estar siempre enfocado y consciente de lo que yo estoy haciendo para poder entonces consolidar esto que estoy aprendiendo en memoria. Pero también tiene que ver con la curiosidad del error. Por ejemplo, cuando yo me pongo curioso
espontáneamente me pongo atento, me enfoco ahí. Si veo algo que es irregular, pongo atención ahí, ¿cierto? Y pongo todos mis recursos de conciencia para aprender ese nuevo patrón, esta nueva irregularidad y volverlo una regularidad. Así que tiene todo que ver. Después, al final, podemos seguir comentando este asunto de la atención. Bueno, vuelvo al punto número 5. Porque aprendizaje... ¿sí? Esto va a terminar. Me parece que contemos aquí y volvemos. Todos pinchen el mismo link y volvemos enseguida. Cortamos y volvemos, ¿vale? Ok. Ya. Claro. Veníamos justamente de acá, ¿cierto? De hablar de la importancia de la práctica deliberada, la curiosidad, el error y la incertidumbre para el aprendizaje. Y quedamos en el punto 5, porque aprendizaje es mucho más que una forma preferida de hacer las cosas, es algo mucho más complejo. Acá tenemos un libro clásico, ¿cierto?, de Maturana y Varela, el de Máquina y Seres Vivos, donde se define el aprendizaje de la siguiente manera. Dice: si la conectividad del sistema nervioso cambia como resultado de buena interacción en el organismo, el dominio de estado posible que él pueda adoptar en adelante cambia. En el fondo lo que nos está diciendo es lo siguiente: el organismo, digamos, en su interacción recurrente con el medio, va generando cambios en la cotidianidad de su sistema nervioso. Y lo que es interesante es que esos cambios lo disponen de una manera nueva para que vuelva a generar interacciones ya desde otra perspectiva, este organismo con el medio. O sea, el aprendizaje es algo mucho más complejo que simplemente un estilo o una moda o una forma preferida de hacer las cosas. Tiene que ver justamente con el modo en que los organismos vivos se coordinan con su medio, con otros organismos, y cómo esos cambios en la ontogenia del organismo cambian su propio sistema nervioso. O sea, es harto más bonito y complejo que simplemente hablar de una forma preferida de hacer las cosas. Finalmente, ya para ir cerrando y pasar a la fase de las preguntas, un comentario con respecto a la relación entre neurociencia y educación, y es que, si bien es cierto, la relación entre los hallazgos de las neurociencias cognitivas y su aporte a la educación puede ser interesante, hay que también tener ojo, porque se requiere mucha investigación previa para que recién eso pueda pasar directamente a sala de clases, como presentan en este estudio un modelo, en donde se presenta, por ejemplo, primero, partir con estudios desde las neurociencias básicas y las neurociencias cognitivas, haciendo ahí una vuelta. Una vez consolidado eso, pasar a los mecanismos psicológicos asociados a eso que se investigó a nivel más neurobiológico. Luego enganchar estos resultados con una teoría educacional, testear ahí. Luego hacer una primera pasada a un contexto tipo sala de clase que se pudiera emular en el laboratorio para recién después ir realmente a sala de clase. Y lo que pasa aquí habitualmente en este último peldaño es que todo lo que nosotros encontramos en el laboratorio, que nos funciona casi al 100%, después llegamos a la realidad, digamos, del estudio más natural, y resulta que no funciona al 100%, funciona como al 30%. ¿Por qué? Porque hay un montón de variables no controladas que aquí no las tenemos consideradas a nivel de laboratorio. Entonces, lo típico que pasa es que uno, como ustedes saben, uno vuelve un peldaño más atrás, o incluso varios peldaños más atrás, o incluso al principio de todo, y se genera ahí una circularidad de investigación, que es lo que hace falta para poder establecer una verdadera relación entre neurociencia y educación. Hoy día, todo esto que está aquí se pega en un salto gigante, y simplemente estudios de acá los tratan de trasladar inmediatamente a la sala de clases sin haber hecho todos los testeos previos. En el fondo hay una suerte de irresponsabilidad en personas que, no teniendo la expertise ni el background desde las neurociencias, leen un par de textos, un par de libros y tratan de implementarlo de buena voluntad, probablemente, ¿cierto?, en la educación, pero sin haber hecho los testeos para saber si eso va a funcionar o no. Y con respecto a los estilos de aprendizaje, ya hay publicaciones, ¿cierto?, numerosas en la APA, la Asociación Americana de Psicología, donde se plantean los peligros de seguir hablando de los estilos de aprendizaje en educación, y por favor detener esto, por varias razones. No se puede seguir perdiendo el valioso tiempo de nuestros profesores, ya sea en la escuela o en la universidad, induciéndolos vía decretos ministeriales o ordenanzas de la facultad, a implementar en su sala de clase una práctica sin validez empírica como los estilos de aprendizaje. Hay que dejar de gastar dinero público en capacitación de profesores para que adapten sus clases de estilo de aprendizaje a los estudiantes. ¿Por qué? Porque, como yo les presenté, ¿cierto?, hoy día,
hay 50 años de investigación que muestran que no hay evidencia empírica que sustente esto. Y finalmente las universidades deben dejar de entrenar a los estudiantes de pedagogía en prácticas que no se basan en la evidencia, como el supuesto adaptar clases al estilo de aprendizaje de los estudiantes. Aquí hay que, este círculo vicioso hay que cortarlo también en las universidades y en las carreras de pedagogía, porque ahí es donde se empieza, ¿cierto?, a perpetuar este mito. Bueno, muchas gracias y se abre entonces el espacio para las preguntas y la conversación. Muchas gracias, Pablo. Qué interesante presentación nos acaba de dar. Y claro, nosotros tenemos muchos mitos, parece que debemos lidiar todos los días. Eso es interesante, acerca de cómo uno plantea, porque por ejemplo nosotros no tenemos, o la mayoría de nosotros no tenemos una expertise pedagógica en la universidad, estoy hablando derechamente. Entonces, ¿cuál es el consejo que tú nos das, por ejemplo, para llevar a cabo clases, en este caso? Porque en general adaptamos muchas clases a los estudiantes, como tú dijiste, pero al parecer no es la mejor forma. ¿Aló? Sí. Te escucho como cortado. No, te preguntaba cuáles son los consejos que nos podría dar en ese sentido. ¿Cómo podemos llevar esto al aula? Ok, ya. Entiendo. Primero, lo que yo digo siempre cuando se hacen preguntas así de este tipo es que no hay receta de cocina, ¿ya? La neurociencia cognitiva en este asunto no tiene ninguna pretensión prescriptiva de decir lo que hay que hacer. Lo único que yo puedo señalar es un poco lo que he ido presentando acá, que en el fondo tiene que ver con que si hay estudios en relación con el aprendizaje y el cerebro, en general lo que muestran es que es súper interesante justamente considerar el error como una instancia de aprendizaje. El feedback es crucial, o sea, la conversación que uno puede tener con los estudiantes luego de una evaluación es súper importante para consolidar aprendizaje. Ojo que luego de una evaluación, cuando uno le pregunta a los estudiantes, digamos, cómo llegó a ese resultado o a esa conclusión en una pregunta, lo menos interesante es lo que sabe el profesor o la profesora. El monólogo del profesor o de la profesora diciendo lo que es correcto, lo que es incorrecto, eso es poco interesante y poco aportativo para el aprendizaje. Es mucho más interesante conversar, escuchar al estudiante en relación a cómo llegó a esa conclusión. No importa si está equivocado o está en lo correcto. Hay que escuchar cómo llegó a esa conclusión, porque detrás de una respuesta errónea, en general siempre hay procesos cognitivos súper complejos para haber llegado a esa respuesta. Si no escuchamos la respuesta del estudiante y simplemente nosotros damos la respuesta correcta, nos perdemos justamente de descubrir dónde está el error en el estudiante. Entonces, es mucho más valiosa la interacción pedagógica, el feedback, la conversación, dejar que los estudiantes expliquen cómo llegaron a ese resultado, que la exposición de las respuestas correctas por parte del profesor o de la profesora. Interesante. Y con respecto a lo de la curiosidad, por ejemplo, y la incertidumbre, hay hartos estudios así bien interesantes que muestran el valor justamente del no saber cosas, más que del de la certeza. Por ejemplo, hay un estudio en donde se toman a 2 grupos de estudiantes y se les dan tareas para la casa, ¿ya? Las mismas tareas para la casa de toda la vida, esta vez estaban programadas como en un software, ¿ya? Entonces los estudiantes tenían que elegir lo siguiente, usted va a hacer la tarea para la casa y puede elegir al profesor certeza o al profesor incertidumbre. El profesor certeza le va a dar un punto por respuesta correcta. Cada vez que usted responda bien, el profesor certeza le va a dar un punto. En cambio, el profesor incertidumbre le va a dar 2 puntos cuando usted responda bien, pero no siempre. O sea, a veces le va a dar 2 puntos, a veces no le va a dar nada. Adivinen, ¿a qué profesor eligieron los estudiantes para hacer la tarea para la casa? Efectivamente, como ustedes ya sospechan, eligieron al profesor incertidumbre. A pesar de que podía perder puntos, ¿cierto? Yo prefiero la incertidumbre antes de la certeza constante. Eso para trasladarlo a la sala de clase, bueno, lo importante yo creo que es cruzar la materia que uno está entregando, sea la que sea, por muy densa que sea, intervenirla de vez en cuando con alguna anécdota interesante, con alguna cosa que llame la atención del estudiante y que despierte la curiosidad de los estudiantes. Estoy pensando en lo siguiente. Acá tenemos maestros que cuentan, bueno,
nos han enseñado de esa forma. Claro. Forma muy A ver. amena para enseñar fisiología. A ver, Tengo varias ¿hay más preguntas? Ya, mira, por favor. Zuli, si puedes, Zuli, la hace en el panel, en el chat, que dice, ¿cuál es tu opinión de las clases invertidas? ¿Son mejores de aprendizaje que las clases tradicionales o la no evidencia o no hay evidencia al respecto? Ok, Estamos tratando voy por esa pregunta primero. Ujú. Bueno, el caso del aula invertida, esta que es la idea de como grabar las clases, ¿cierto? Para que los estudiantes la vean antes y luego llegar a la sala a simplemente comentar eso, ¿cierto? Es una idea interesante, pero justamente lo que hay que hacer ahí es la investigación para saber cuándo funciona, en qué contexto funciona, con qué tipo de contenido funciona, ¿cierto? Y eso se ha estado haciendo medianamente y ya se tiene alguna noción de que no es una cosa que sirva para todas las clases, para todos los contenidos, ni también hay que tomar en consideración el nivel de complejidad. A lo mejor estudiantes novatos que tienen cero conocimiento de un tema se van a ver mucho más beneficiados de la clase expositiva tradicional, más que de estar viendo videos y después ir a comentar. Por lo tanto, no es que no haya evidencia al respecto, o si es que acaso son mejores que las clases tradicionales. Las clases tradicionales pueden ser buenas, pero igualmente buenas, pero va a depender siempre, ¿cierto?, del tipo de contenido y la complejidad de este, y el grupo estudiante que tú tengas. Por lo tanto, esa es una elección que tiene que hacer el profesor previo conocimiento de su curso y de los contenidos que tiene que entregar. No es que haya una cosa que es mejor que otra, entonces vamos a cambiarnos ahora todo a clase invertida. Claro, pero para la contingencia actual yo creo que es un método, ¿no? Válido. Para la contingencia actual, claro, o sea, no hay de otra, o sea, no hay otra manera. Ahora, pero no es la única manera, no es la única manera. Hay otras maneras. Por ejemplo, uno podría preferir entregar, por ejemplo, lecturas para que los estudiantes preparen un texto o un trabajo y luego juntarse en el foro. Ni siquiera hacer una videollamada, simplemente juntarse en el foro de un curso a comentar el texto, que es distinto como el aula invertida, que es presentar la clase, mandar un video de una clase expositiva. O sea, no es la única manera. Claro, hay distintas maneras de hacerlo. Qué buena, muy buena. José Luis tiene una pregunta. Ya, a ver, escuchemos. Hola, ahí no tengo la cámara. Ahora sí. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Hola. Buenos días y Buenos gracias días. por tu charla. Muy interesante. Una consulta en cuanto al género. Yo te hablo ahora como padre. Yo tengo hijos de género masculino y género femenino. ¿Qué han visto en esa posición del género en las aulas? Porque, y en el fondo, concretamente, ¿es mejor un colegio mixto o un colegio de un solo género? A eso voy. ¿Qué han visto La por ahí? pregunta No sé tiene que si ver entonces con... eso lo han explorado en algunas publicaciones y siempre me ha saltado la duda sobre eso. Yo no conozco investigaciones, al menos del ámbito de las neurociencias cognitivas, que me puedan a mí decir si acaso es mejor o peor un colegio mixto a un colegio de hombres o de mujeres, ¿te fijas? Así que no podría, siendo responsable, no puedo contestar esa pregunta como para darte un consejo de si acaso es mejor o es peor. Más curiosidad como padre en ese sentido. Claro, yo, o sea, desde esa vereda, de la vereda más bien como intuitiva, te diría que de pronto es mejor la diversidad. Justamente, en esta idea mixta, no solamente de hombres y mujeres, sino que del espectro completo de LGBTI, o sea, mientras más diversidad, mejor, pero en realidad no tengo una opinión fundada en la evidencia como para poder contestarte seriamente eso. Hay alguien está levantando la mano por ahí. Vi una manito levantada. Ya, de nada, José, gracias. Muchas gracias, José Luis. Hay una pregunta que la hacen por el chat. Si quieres la leo para hacer como la pregunta. Dice, Bueno. Primero que nada, agradecer tu presentación, por supuesto, para todos te agradecemos, muy bonita. Dice, en una diapositiva se expuso la idea que no existe evidencia del éxito en la educación emocional.
algunas en pseudo neurociencia, lo que atribuye la emoción a algo importantísimo, adaptándolo a estos estilos de aprendizaje. ¿Es realmente un factor indispensable? Ok. Acá hay como dos preguntas en una, ¿cierto? Una que tiene que ver como con la emoción y el éxito de la educación y los estilos de aprendizaje, ¿sí? Bueno, a ver quién preguntaba. Tomás. Esta es una pregunta bien compleja, ¿eh? Porque primero hay que hablar de qué son las emociones, porque en general hay mucha popularidad también de eso, de hablar de las emociones para arriba y para abajo en el aprendizaje, y en el fondo disponer a los profesores y a las profesoras poco menos que como de entretenedores, digamos, de los estudiantes, porque no se vayan a aburrir los niños, qué sé yo, lo que es un error. O sea, cuando nosotros hablamos de emociones desde la perspectiva de las neurociencias cognitivas, estamos hablando de una cuestión completamente distinta a la cuestión de estar entreteniendo a los estudiantes. ¿A qué me refiero? La emoción es una disposición de un organismo, un estado particular para disponernos hacia la acción. Por tanto, existen distintos estados para disponernos a una acción determinada. En este caso, por ejemplo, si tenemos estudiantes que están ansiosos producto de lo que está pasando con la pandemia, ese estado emocional lo va a disponer de una manera particular a los aprendizajes. Y va a depender, por ejemplo, del adulto que tenga enfrente, cómo va a lidiar con ese estado emocional. Por lo tanto, o bien lo puede disponer a aprender nuevas cosas académicas, o bien lo puede cerrar a eso, pero lo puede abrir a otro tipo de aprendizaje, como por ejemplo, cómo manejar más las emociones. O sea, nosotros nunca dejamos de aprender, eso es una cuestión importante. Y con respecto al rol de las emociones básicas, yo creo que la más interesante para el aprendizaje es la sorpresa, que es una de las emociones poco estudiadas. En general se cree que tiene que ver con la felicidad o con otra. De hecho, por ejemplo, el estado de felicidad es un estado más bien introspectivo, justamente contrario a lo del aprendizaje en contexto aula, en donde tú quieres que la persona esté con la atención puesta hacia afuera. Cuando tú estás feliz y alegre, en general la atención va hacia adentro. Por lo tanto, si te pongo en un estado relajado, ¿cierto? En general lo que va a pasar es que me va a costar engancharte en la clase, porque primero tengo que volver tu emoción hacia afuera, tu atención hacia afuera, después de dejarte en estado relajado. En realidad la emoción fundante y más importante para el aprendizaje es la sorpresa, curiosamente. Una emoción poco estudiada, como digo. Es decir, justamente cuando se genera un quiebre. Por ahí había una historia en donde un profesor llegaba con un huevo a la clase de la universidad y decía: voy a tirar este huevo al suelo, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Y los estudiantes estaban sentados esperando que le hicieran su típica clase, no sé, pues de bioquímica, y de pronto llega el profesor con un huevo y dice: oye, y los estudiantes empiezan a decir: bueno, se va a romper, va a salir yema y clara, y otros dicen: no, va a salir un pollo. Bueno, lo tira y sale un ratón, corriendo. Aunque sea irrelevante lo que está haciendo ahí ese quiebre ya dispuso al sistema biológico de esos estudiantes a focalizar su atención a algo porque los acabas de sorprender, y luego de eso puedes empezar a conversar y a disponerlos de una manera distinta al aprendizaje. Por lo tanto, hablar de emociones y aprendizaje es un tema largo, complejo y que está muy lejos de lo que habitualmente se habla en los medios de comunicación como emoción y aprendizaje, que es más bien como una cuestión más cándida, más romántica, que no tiene nada que ver con lo que estamos conversando ahora, que tiene que ver más bien con incomodar al estudiante, de hecho. Incomodarlo porque la emoción de sorpresa es incómoda para el ser humano. Al ser humano no le gusta sorprenderse. En general, al sistema biológico le gustan las regularidades, que todo esté igual, que cuando yo llegue a mi casa todo esté igual. En cambio, si llego a mi casa y el árbol de siempre no está, ¡pum!, me detengo, miro para todos lados, ¿qué pasó? Se activa, ¿cierto? Emerge la conciencia. Bueno, me pasa a diario. Paro ahí para escuchar más preguntas. Sí, mira, hay un comentario de Víctor Contreras. Yo preferiría que él lo hiciera, ¿no? ¿Víctor? Ok, adelante. ¿Está bien, no? ¿Está Víctor por ahí? Hola, sí. Espero que me escuchen bien. Estoy conectado desde Chiloé, donde la Universidad de Chile tiene su laboratorio de toxinas marinas. Okay. Que dirige el doctor Suárez, que también está aquí participando. Perfecto. Mira,
Me ha parecido súper interesante tu exposición, pero por una deformación profesional mía, siempre estoy tratando de mirar desde la interacción entre distintas disciplinas. Y he tenido la oportunidad, habiendo estudiado pedagogía a finales de los años 70 en la Universidad de Chile, que hay algunos conceptos que valdría la pena puntualizar. En mis tiempos se hablaba de las conductas de entrada. ¿Cuál es el nivel de experiencia con los que cada uno de los sujetos que van a ser estudiantes llegan? Y la predisposición que eso supone para enfrentarse al acto de aprendizaje, al proceso de aprendizaje. Y eso nos lleva además a decir quién es el responsable de la constitución del grupo de sujetos que van a participar de ese proceso en un determinado momento. Por lo general no es responsabilidad de un profesor. El profesor lo que hace es diagnosticar el estado inicial, que ya es diverso. Y aquí es donde traigo el comentario que escribí ahí, que es sugerir la inclusión de unas lecturas de Peter Wood, quien es antropólogo, es educador y ha desarrollado toda una línea de trabajo desde la etnografía, como la posibilidad del educador de enfrentar la observación como un acto decisivo de lo que ocurre en el momento educativo. En primer lugar, él concuerda plenamente con lo que tú acabas de decir, no hay recetas. Y cada momento educativo está precedido por una situación, valga la redundancia, que es previa, pero todas las acciones siguientes incorporan, para bien o para mal, todas las que estuvieron antes. Yo soy músico y veía cuando tú pusiste el ejemplo de la profesora de piano y recordaba en mis clases de corno francés con mi maestro en el conservatorio, que me decía, mira, mientras no toques bien este pasaje, no podemos seguir. Pero hay una cuestión que tiene que ver con el ejercicio visual del ajedrez y la lectura de una partitura, que tiene muchas similitudes. Por la vía de la reiteración, del ensayo y error, son muchísimas las conductas que uno ingresa. Cuando yo veo la tercera línea de una llave de sol, sé que estoy hablando de un sí y que eso en mi sistema neuronal activa el reflejo de un tipo de vibración, de una frecuencia sonora. Si la veo un espacio más abajo, sé que estamos hablando de otra. Asociar esto es un tema, además de neurológico, cultural. Y por lo tanto, vuelvo al tema anterior y para terminar, la relación entre el tema de las neurociencias trabajando en esta dimensión, tienen que considerar la relación con lo cultural, porque por eso planteé la pregunta que escribí al principio, la respuesta que me generó esto fue sobre el instrumento que fue diseñado para imitar la voz humana. Yo creo que esa es una pregunta un poco capciosa, porque es de origen absolutamente eurocéntrico. Hay pueblos que no conocieron la cuerda hasta después de ser invadidos en América por los españoles, pero que tenían medios de comunicación y formas comunicativas a través de los instrumentos de viento, que eran la única posibilidad tecnológica de la cual ellos disponían en aquellos momentos. Es decir, el acto de aprendizaje tiene además una cantidad de otros determinantes que están directamente resueltos o condicionados por el contexto. Gracias. Sí. Gracias, Víctor, por tu intervención. Estoy de acuerdo contigo en todo. Y quisiera agregar simplemente que mi propuesta en general tiene que ver con romper esta lógica de la educación como computacionalista, con esta mirada de los años 50, ¿cierto? De la idea del input y el output.
Y justamente mi propuesta tiene que ver con entender la sala de clase como un sistema complejo, como un sistema dinámico autoorganizado, de hecho, un poco como lo que tú estabas planteando. Es decir, estudiantes y profesor y profesoras forman un sistema completo en donde lo que se está ofreciendo por parte del profesor o profesora o estudiantes son perturbaciones a sistemas biológicos. De tal modo que desde esa perspectiva, la lógica de la instrucción asimétrica, es decir, del que traspasar, entre comillas, información desde el que sabe al que no sabe, no se sustenta biológicamente. La biología de ambos no permite eso. Lo que sí hay son perturbaciones constantes, ¿cierto?, que la biología de cada estudiante va a compensar para mantener su organización como variable constante todo el tiempo. Entonces, justamente, lo que vengo yo aquí a proponer un poco es la idea justamente de cortar con esta idea, ¿cierto?, de la transmisión de información y empezar a darnos cuenta que la educación es más un fenómeno que va a ocurrir en la convivencia, en el encuentro entre todos esos sistemas biológicos durante varias horas al día, qué sé yo, varios días del año, y lo que vamos a aprender va a emerger de ahí, básicamente, no tanto de cuánto sabe o no sabe la profesora o el profesor, etcétera, sino más bien de qué manera nos encontramos e interactuamos entre todos para aprender algo. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos una pregunta también de Benjamín, si lo quiere. A ver. Y luego Adrián. Ya. Benjamín. Pablo, muchísimas gracias por todo esto. Evidencia que en mi caso he sido aprendiz de esto, de ser profe, y cada vez que me he acercado a los expertos, se me han despertado inquietudes sobre justamente percepción. Yo tuve un Fondef de educación 4 años y ahí viví de todo, cosas buenas y cosas malas que en algún momento podemos conversar. Pero mi pregunta son 3. ¿Qué entiendes tú por autoeficacia, que para mí ha sido un concepto difícil de aprender? Y en estos momentos de distancia con nuestros estudiantes, ¿cuáles crees tú que son las estrategias principales y cuáles son los errores obvios que pudieras haber detectado en este último periodo que nosotros debiéramos evitar en nuestra adaptación a esta transmisión, convivencia a distancia? Muchas gracias. A ver, ¿cuáles estrategias principales sugieres para este periodo de contacto a distancia con nuestros estudiantes? Bueno, está complicado porque voy a partir primero por el concepto de enseñar. O sea, yo tengo un Fonsit actualmente en donde estoy tratando de indagar justamente los correlatos neurales del enseñar. Porque curiosamente hay mucho estudio acerca del aprendizaje, pero los desafíos buscar estudios en neurociencia acerca del enseñar, hay 0. 0, o muy pocos. Yo he encontrado muy poquito. Entonces yo me he dado la tarea de buscar eso. Y ¿sabes una cosa que he descubierto interesante y que parece casi obvia, pero está ahí como evidencia? Por ejemplo, creo que debe ser la única habilidad cognitiva, la única, que emerge solo cuando yo me encuentro con otro. O sea, en la interacción con otro. En cambio, aprender, por ejemplo, yo puedo autoaprender. A propósito del concepto de autoeficacia. Yo puedo autoaprender. No necesito de otra persona que me enseñe todo. A veces yo puedo aprender solo. En cambio, enseñar, no. Siempre el enseñar implica una cuestión dialógica, un encuentro con otro. Entonces, en tu pregunta con respecto al contacto a distancia, ya nos metemos casi en cuestiones más bien filosóficas, porque si tenemos una interacción ahora, nosotros mismos ahora con Benjamín estamos interactuando, pero el cuerpo físico no está presente, entonces hay ciertas cosas que yo no estoy viendo en este momento. Por ejemplo, si Benjamín apaga la cámara, yo ya no sé de su gestualidad no verbal, por ejemplo, que es crucial en sala de clases. Cuando uno se encuentra con los estudiantes, uno no solamente está escuchando lo que dicen, sino que está mirándolos también. A veces hay estudiantes que cuando uno hace una pregunta, no están contestando, pero uno ve en sus rostros que tienen una respuesta. Entonces uno puede ir allá, ¿cierto?, y indagar. En esta modalidad nos perdemos un montón de cosas de ese tipo. Porque efectivamente se puede hacer esto, apagar la cámara, y resulta que me quedo solamente con la voz. Y ahí ya, ¿cierto?, se hace un poquito más complejo el tema de una cuestión que es crucial para enseñar, que tiene que ver con el concepto de teoría de la mente. No sé si ustedes lo han trabajado o lo conocen, el concepto de teoría de la mente, que es la capacidad que tenemos los seres humanos justamente de leer la intención del otro. En el acto de enseñar, es crucial
hacer este ejercicio de la lectura de la intención del otro para detectar los vacíos de conocimiento en el otro. Entonces, en esta modalidad a distancia, perdemos eso, perdemos cuerpo, perdemos corporalidad, y nos quedamos como simplemente como con el contenido nomás de las clases, digamos. Entonces, en el fondo, lo que nosotros mejor podemos aspirar en este proceso, me imagino, es a reforzar ciertos conceptos básicos de una materia en particular, pero no aseguramos con eso una especie de comprensión. Más bien aseguramos conocimiento, como formar nuevas memorias, si ustedes quieren. Como un conocimiento enciclopédico, semántico, pero un conocimiento tipo know-how, o sea, como un conocimiento procedural de saber hacer, de encarnarlo, de integrarlo con conocimientos previos. Yo lo veo bastante más complejo, Benjamín, en esta modalidad, porque requeriría muchas horas de esto, de lo que estamos haciendo nosotros, de feedback, de vueltas, de vueltas. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es, si le mandamos un trabajo escrito, que nos devuelvan un trabajo escrito, usar ese trabajo escrito también, ¿cierto?, como una retroalimentación por parte del estudiante para saber si está entendiendo el texto como nos gustaría que lo entendiera, una cosa así. Y de ahí, seguir trabajándolo, y no evaluarlo inmediatamente, sino que seguir trabajándolo hasta lograr una comprensión, pero es complejo, es muy complicado, como tú también seguro sospechas. ¿Ha detectado errores obvios que haya? Sí. Bueno, uno de los errores obvios que yo he detectado, y a lo mejor tú, Benjamín, vas a estar de acuerdo conmigo, tiene que ver con esta idea como de querer trasladar la clase presencial a la modalidad plataforma, seminario, así, web. Yo creo que ese es el primer error, porque la clase presencial estaba pensada para ser de esa manera, digamos. Entonces, no se puede trasladar todos los contenidos igualitos a Internet y pensar que esto va a funcionar igual como si estuviéramos en la sala de clase. De hecho, hay que reestructurar los programas de curso para adaptarlo a esta nueva modalidad. Yo creo que el primer error es ese, es como querer trasladar toda la clase presencial a esta modalidad pensando que va a ser lo mismo. Yo creo que ahí vamos a tener un problema. Con el concepto de autoeficacia, no lo tengo como registrado o incorporado así específicamente, así que si Benjamín me pudiera dar un ejemplo, a lo mejor lo puedo ayudar más con esa pregunta. Yo no he logrado entenderlo completamente, me lo he leído en varias partes en el momento que estaba con el proyecto. Y que ¿pero asociado a qué? Para que me ayudes como a... Asociado al desempeño del profesor en el aula, al tipo de percepciones que genera, que permiten que su comunicación sea efectiva, eficiente, despierte la curiosidad. Ya veo para dónde va. Cuando los chiquillos dicen, ese profe o esa profesora es seca, ese es un juicio de evaluación muy serio. Y lo que está detrás de esto, de acuerdo a lo que he entendido, es que esa persona da confianza. Sí. No solo en lo que sabe, sino en lo que es. Entonces, por eso quería hacer esta pregunta. Perfecto, lo entendí perfecto, Gracias. Sí, lo entendí perfecto. A lo que tú te refieres, yo lo he estado investigando en mi fondo y tiene que ver, yo he descubierto que hay como 3 habilidades, digamos, como básicas, así. Una es una cosa que se llama la reflexión pedagógica, que es la capacidad que tienen los profesores de evaluar su hacer en el mismo momento en el que está ocurriendo. Quiero decir, no es que evalúan su clase una vez que terminó, se van para su casa y piensan en su clase, no, es la reflexión que uno hace en línea, mientras está ocurriendo la clase. Otro es lo que te comentaba, ¿cierto?, de esta conciencia de interacción, ser consciente de cómo esta actividad cooperativa, que es el enseñar, repercute no solamente en los estudiantes, sino que también de vuelta, sino que es una actividad dialógica. Con la respuesta del estudiante, algo me pasa a mí también como profesor. Y otro es un concepto que en inglés se dice noticing, que yo no encuentro una definición especial en español, pero sería como percatación, como una cosa así, que es la capacidad que tienen los profesores también más capos, las profesoras más capas, de darse cuenta como de patrones que están pasando en la sala de clase o en cierto grupo de estudiantes y poder intervenirlos. Y cuando los estudiantes dicen, este profesor o esta profesora es seca o es seco, claro, es un juicio subjetivo de valor respecto de un profesor que maneja algunos conceptos, pero no solamente eso, sino que también
se dan cuenta de que este profesor es flexible. Es capaz de darse cuenta también cuando se equivoca y no lo esconde, no le avergüenza. Porque el profesor experto no es el profesor que sabe todo y nunca se equivoca, sino que el profesor experto es el que se da cuenta también de que hay algo que no maneja y es capaz de decir, oye, ¿por qué no aprendemos en conjunto? ¿Por qué no coaprendemos todos esto? Eso también es valorado como profesor experto, no necesariamente el que sabe más, sino el que es vulnerable y flexible también a su propio proceso cognitivo. Ok. Tenemos una pregunta, Adrián. Muchas gracias. Adrián. Sí, hola. Hola. Hola, buen día. Buenos días. Oye, gracias por la presentación, la encontré magnífica. Muy interesante para los que, sobre todo en este tiempo de cambio en los estilos de enseñanza, aprendizaje, digamos, en los métodos. Bueno, en la ecuación de estos métodos a las condiciones de aislamiento social físico. En realidad, pues, has dicho algunas cosas que me ahorran un poco la pregunta sobre las amenazas que tiene la virtualidad en la enseñanza, que son muy parecidas a las amenazas que tiene la virtualidad en la medicina. Yo soy médico de formación, que no ejerzo la clínica, pero en la medicina también existe el problema de la teoría de la mente, está muy presente también, porque tú tienes que, cuando interactúas con el paciente, tú tienes que entender también lo que está pasando con él físicamente, con las emociones. Hay una lectura fina que tiene que hacer el clínico, que no se reduce al examen, a la placa, ¿no es cierto? Hay todo un cuento que es muy complejo. Y por ahí un poco algo entregaste tú y me parece, voy a hacer una pregunta que tiene que ver un poco con los paralelos que existen con la medicina. En el sentido de que tú hablaste de los neuromitos, pero los enfrentaste más bien desde el punto de vista de teorías que emergen desde, vamos a decir así, disciplinas más bien blandas, o de gente que se mueve en el mundo de lo blando, y que va a pescar haciendo un cherry picking, va a buscar las frutitas más bonitas para alimentar con intereses de todo tipo, ¿no es cierto? Pueden ser hasta económicos, hasta los más básicos, para alimentar una teoría, ¿no es cierto? Y armar con argumentos espurios, digamos, una teoría que no tiene fundamento. Pero también puede ocurrir lo inverso. Y eso ocurre en medicina. Es decir, que tú tienes un investigador básico que no tiene ninguna noción de la clínica y que a partir de 2 o 3 resultados experimentales inventa una teoría de aplicación clínica. Es decir, y se vende, digamos, ¿no? Independiente de lo válido, lo valioso, ¿me entiendes tú? Es decir, y de hecho está ocurriendo, tiende a ocurrir. Ya hace años atrás, con el desarrollo espectacular de la biología molecular, ¿no es cierto? A que hay una tendencia reduccionista muy fuerte, ¿no es cierto?, de explicar todo lo que ocurre desde la molécula, olvidándose un poco y intentando decir cosas de lo complejo, saltándose los 3, 4, 5 niveles intermedios que existen desde la molécula hacia lo complejo. Y la manera de resolver eso que ha habido en medicina es lo que se conoce como esta disciplina emergente, que es la medicina translacional, que este nuevo concepto, ¿no es cierto?, ya de los años 2000, o fines de los 90, en que se comienza a hablar de la necesidad de construir este tubo, ¿no es cierto?, que conecte de alguna manera lo básico molecular con lo epidemiológico. Voy a interrumpir un poquito. Esto se va a parar, volvemos enseguida. Manuel, ¿por qué no pruebas a ver qué pasa cuando se acabe? Porque el otro día vi en una reunión lo mismo y al final saltó a ilimitado automáticamente. Ya, antes nos decía eso, pero ahora corta. Bueno, ¿ah, sí? Prueba empírica, veamos. Dice, menos de un minuto, así que... Me alargué mucho en el enunciado, perdona. Pero está interesante. Porque es una pregunta que es común a lo que pasa en educación y medicina, ¿no? ¿Cómo se conectan estos dos mundos? Si existe, porque en medicina ya se está hablando de esto y se está tratando de avanzar en esto. No sé si en educación existe alguna cosa equivalente. ¿Y cómo tú ves el rol de la universidad en eso también? Así como, esa